Vamos a empezar a trabajar con las disoluciones y para ello vamos a hacer un ejercicio sencillo donde nos piden o necesitamos trabajar con las distintas maneras de expresar la concentración de una disolución. Vamos a ver, el ejercicio nos dice que disponemos de una disolución acuosa de ácido nítrico del 25% de riqueza y densidad 1,40 gramos mililitro. Y en el primer apartado nos piden calcular la molaridad, concentración en gramos litro y fracciones molares de dicha disolución. Bien, pues vamos a ver los datos con los que partimos y a ver cómo con ellos podemos calcular todo lo que nos piden después. Nos dicen que tiene el 25% de riqueza, o sea, nos están dando el tanto por ciento en masa realmente. Recordamos la definición, tanto por ciento en masa es masa de soluto entre masa de disolución. Todo ello multiplicado por 100. Bueno, pues si nos dicen en este caso que se trata de una disolución del 25% en masa, lo que nos están diciendo es que tengo 25 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Y si os fijáis en el enunciado, claro, tenemos datos generales, no tenemos datos concretos de la disolución, ni volumen de la disolución que queremos preparar, ni masas de soluto, ni masas de disolución, ¿vale? Entonces lo que hacemos es fijarnos en este dato y con esta proporción que nos da ese porcentaje en masa, hacer el resto de cálculos. Me explico. Nosotros vamos a suponer esto. Vamos a suponer que tenemos 25 gramos de soluto y 100 gramos de disolución. Y a partir de aquí ya podemos realizar todo lo demás. Vamos a ver. Como tenemos esto, aprovechando el concepto de densidad y una disolución, que recordamos que es masa de disolución entre volumen de disolución, como ya tenemos esta masa de disolución, vamos a poder despejar el volumen de disolución que nos vendrá bien para calcular todas las demás maneras de expresar la concentración. Entonces la densidad nos dicen que es 1,40 gramos mililitro. Como la masa de disolución hemos supuesto que es 100 gramos, aquí la única incógnita que vamos a tener es el volumen de la disolución. A partir de ahora la pondré así para escribir menos. Entonces de aquí simplemente sería despejar ese volumen ahora. El volumen de disolución nos quedará entonces 100 gramos dividido de 1,40 gramos mililitro. Pues hacemos esa operación en un momento. Nos sale un resultado de 71,43 mililitros de disolución. Bueno, entonces ya tenemos varias cosas que nos van a servir de base para calcular todo lo demás. O sea, tenemos la masa de soluto, la masa de disolución y el volumen de disolución. Entonces ya podemos calcular todo lo que nos piden. Empezaremos con la molaridad. Recordamos la definición también. La molaridad de una disolución se define como los moles de soluto, que vamos a llamar N, partido del volumen en litros de disolución. Bueno, ¿cómo calculamos los moles de soluto? Pues ya tenemos la masa. Recordad,
25 gramos. Pues ¿qué hacemos? A partir de la relación entre moles y masa, que era número de moles igual a masa en gramos, partido de la masa molar del compuesto. Entonces, en nuestro caso, la masa en gramos hemos dicho que era 25 y la masa molar, pues la calculamos a partir de las masas molares de cada uno de los átomos que forman la molécula. O sea, fijaos que tengo un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. ¿Vale? Pues como sabemos que la del hidrógeno es 1, la masa molar. La del nitrógeno es 14. Y la del oxígeno es 16. Como tenemos 3, pues 3 por 16. Bien. Pues esto entonces nos quedará 25 dividido entre 48, 62, 63 gramos. Hacemos la operación y nos da 0,40 moles de soluto. Bien. ¿Qué más nos falta para tener la molaridad? El volumen en litros de disolución. Fijaos que lo hemos calculado ya. Lo tenemos aquí. 71,43 mililitros. Lo único que lo tenemos que expresar en litros. Pues como teníamos que el volumen de la disolución era igual a 71,43 mililitros. ¿Cómo lo pasamos a litros? Pues muy sencillo. Ponemos la equivalencia entre un litro y los mililitros correspondientes. Sabemos que un litro son 1000 mililitros, ¿no? Entonces simplemente dividiendo entre 1000 ya tendríamos el volumen en litros que necesitamos. Y ya con ello hallamos la molaridad. Número de moles de soluto, hemos dicho 0,40. Volumen en litros de disolución 0,071. Hacemos la operación. Y nos da un resultado de 5,63. Lo podéis poner con M mayúscula como 5,63 molar o poner las unidades que tiene la molaridad, que son mol litro. Bueno, ya tenemos la molaridad. Ahora nos piden la molalidad. Bueno, pues la molalidad se define con M minúscula y vuelve a ser en el numerador los moles de soluto, pero ahora en el denominador lo que nos aparece es los kilogramos de disolvente. Vamos a ver, recordamos que una disolución está formada por soluto más disolvente. Entonces, lógicamente, la masa total de la disolución será la suma de las masas de soluto, lo voy a representar con S, y de disolvente lo voy a representar con DT. Masa de disolución ya la tenemos, porque es lo primero que hemos supuesto en el ejercicio. Hemos supuesto que teníamos 100 gramos de disolución. Masa de soluto también la hemos supuesto en el comienzo del ejercicio. Basándonos en el tanto por ciento en masa o la riqueza, decíamos que teníamos en esos 100 gramos de disolución 25 de soluto. Por lo tanto, ya podemos hallar fácilmente la masa de disolvente. La masa de disolvente
va a ser 100 menos 25, 75 gramos. Bueno, lo tenemos que pasar a kilos, porque nos lo marca la fórmula. Pues hacemos la transformación como hemos hecho antes. Ahora lo necesitamos en kilos, pues bueno, ponemos la equivalencia. 1 kilogramo son 1000 gramos. La tendré que dividir 75 entre 1000. Luego es 0,075 kilogramos. Bueno, pues ya tenemos todo lo necesario para hallar esa molaridad. Tenemos tanto el número de moles, que lo habíamos calculado aquí, 0,40 moles de soluto, como la masa en kilos de disolvente, que la tenemos ahí. Pues nada, ya simplemente lo colocamos en su posición y tendremos la molaridad. Molaridad, entonces, 0,40 moles de soluto, y los kilogramos de disolvente hemos dicho que eran 0,075. Hacemos la operación y me sale una molaridad de 5,33. Igual que antes, podéis dar el resultado con M minúscula de molaridad o con las unidades, que en este caso es mol kilogramo. Vale. Ya tenemos otra medida de la concentración. Luego nos pedían concentración en gramos litro y fracciones molares para acabar este apartado. Pues vamos a ver. La concentración en gramos litro se define como la masa en gramos de soluto partido de volumen en litros de disolución. Entonces vamos a ver, masa en gramos de soluto lo tenemos y el volumen en litros de disolución también. Entonces simplemente sustituir masa en gramos de soluto. Habíamos dicho o habíamos supuesto que eran 25 gramos. Y el volumen en litros de disolución es lo primero que hemos hallado. Una de las primeras cosas que hemos hallado, 71,43 mililitros, que en litros era 0,071. Pues simplemente hacemos la operación y nos da un resultado de 352,11 gramos litro. Ya solo nos faltarían entonces las fracciones molares. ¿Cómo se define la fracción molar? Pues vamos a ver. La fracción molar de soluto no es más que el número de moles de soluto partido del número de moles de disolución. Y la fracción molar de disolvente es el número de moles de disolvente partido del número de moles de disolución. ¿Qué es lo que ocurre? Que la suma de estas dos fracciones molares siempre nos tiene que salir 1. O sea, con calcular una realmente ya tendríamos calculada la otra, haciendo una simple resta. En este caso calcularemos las dos y lo comprobaremos. Entonces el soluto, la fracción molar de soluto va a ser el número de moles de soluto, que ya lo habíamos calculado, 0,40. Y para el número de moles de disolución necesitaré también los moles de disolvente, pues los calculamos en un momento. El disolvente en nuestro caso es agua.
porque se trata de una disolución acuosa, entonces va a ser la masa en gramos de agua partido de la masa molar del agua. Masa en gramos, hemos dicho que de disolvente, aquí lo tenemos, teníamos 75 gramos, pues 75, y la masa molar del agua, pues tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno, 2 por 1, que es la masa molar del hidrógeno, más un oxígeno, 16. Todo esto en gramos mol. Por lo tanto, el número de moles de agua nos queda 75 entre 18. 4,17 moles. Bueno, pues ya como tenemos el número de moles de agua, el número total de moles en la disolución, que hemos dicho que será los de soluto más los de disolvente, pues será 0,40 del soluto, 4,17 del disolvente, total 4,57 moles. Bueno, pues ese dato es el que pondremos aquí, y con ello ya tenemos la fracción molar de soluto. 0,40 entre 4,57. Nos sale 0,088. Bueno, pues ahora calcularemos del mismo modo la fracción molar del disolvente, en este caso del agua. Pues la fracción molar de agua será el número de moles de agua partido el número de moles de disolución. El número de moles de agua lo acabamos de calcular, era 4,17, y el número total de moles de disolución era 4,57. Hacemos la operación y nos sale 1,57, perdón, hay un error, 4,17 entre 4,57, 0,91 sería la fracción molar del agua. Podemos hacer la comprobación que hemos dicho antes, fracción molar de soluto más fracción molar de disolvente, vamos a ver que es igual a 1. La de soluto nos ha quedado calculada hace un momento 0,088, la de disolvente 0,91, si sumamos estas dos cantidades nos sale 0,998, aproximadamente 1. No sale preciso 100%, puesto que los resultados que nos salían de las operaciones hemos redondeado. Bueno, ya tenemos entonces el primer apartado hecho. Vamos al segundo apartado, que es lo que nos pedían. Fijaos, aquí nos dicen cuántos mililitros deben tomarse de esta disolución para preparar 5 litros de disolución 0,01 molar. O sea, queremos preparar 5 litros de disolución 0,01 molar. Bueno, y la queremos preparar a partir de la disolución que ya teníamos preparada. Entonces tendremos que tomar cierta cantidad de esa disolución y luego añadirle agua hasta llegar a ese volumen, ¿vale? La disolución que teníamos, la original, pues tenía una molaridad de
lo teníamos por aquí, 5,63. Entonces, nosotros teníamos una disolución de ácido nítrico 5,63 molar. Bueno, pues vamos a ver qué volumen tenemos que tomar de ella para preparar la disolución que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues de primeras vamos a ver la cantidad que necesitamos de soluto para poder preparar esta disolución. O sea, empezamos aquí. La molaridad era el número de moles de soluto partido de volumen en litros de disolución, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos la molaridad que nos están pidiendo y el volumen de la disolución que nos piden, simplemente de aquí despejamos el número de moles de soluto que vamos a necesitar. Va a ser 5 por 0,01. Esos moles de soluto van a ser 0,05. Bueno. Y claro, ¿de dónde tenemos que tomar esos moles de soluto? De la disolución original. Pues nos vamos ahora a la disolución original, molaridad, número de moles, volumen, y ahora la molaridad de esa disolución era 5,63, el número de moles de soluto que tenemos que tomar para preparar la nueva disolución es 0,05, y entonces ya solo nos queda por incógnita el volumen que tenemos que tomar de esa disolución. Pues lo despejamos y nos sale 8,88 por 10 a la menos 3 litros, que si lo pasamos a mililitros, recordamos la conversión de antes, un litro, 1000 mililitros, o que es lo mismo, 10 a la 3 mililitros, pues nos sale 8,88 mililitros. Vale. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar 8,88 mililitros de la disolución original y luego añadiremos agua hasta completar el volumen total de 5 litros que nos pide.